naturaleza tras la conquista y las representaciones de los seres vivos en el Códice Florentino y otras obras españolas de su época. Fue asesor y guionista de la serie Visión de los Vencidos, 500 años después, producida por TV UNAM. Se ha desempeñado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por sus siglas ENA. Colaboró con Miguel León Portilla como editor adjunto de la revista Estudios de Cultura Náhuatl y asimismo fue editor del Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Actualmente participa en el proyecto de estudio, traducción e investigación sobre el Códice Florentino. Doctor, muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Le confieso que teníamos algunas reservas sobre este tema porque está politizado, porque es muy polémico, pero intentábamos una visión de síntesis y en esa búsqueda encontramos gente muy erudita y muy generosa, que esa combinación cada vez es más rara, pero muchísimas gracias por su conocimiento y su generosidad que está a punto de compartirnos. Todos suyos, doctor. Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias a todos ustedes Iberoamericana en Puebla por esta invitación. A la doctora Diana Jaramillo, que fue quien me contactó y pues que espero que se cumpla la expectativa del proyecto académico que tienen de este conjunto de reflexiones sobre la conquista en general. De pronto quiero comentar si hay un pequeño traspié con la transmisión, no se preocupen, veré la manera de resolverlo. Si de pronto me voy, no se vayan ustedes, permanezcan y yo restablezco mi señal. Ya ven que ahora todos estamos a distancia y con la escuela de los hijos y esto, pues de pronto se complica la cosa. Y bueno, y lamentablemente no puedo no transmitir el video porque pues prácticamente estamos hablando de una presentación muy visual y pues ahí no puedo suprimir este asunto de compartir la pantalla. Muy bien, voy a iniciar de tal suerte que compartiré mi pantalla. Denme un minuto. Será más bien una charla, más que una lectura así muy formal y que espero que esta charla pues les reditúe a ustedes alguna reflexión. Y nada más quiero ver si ustedes ya tienen a la vista la presentación que he preparado. Si alguien me puede indicar, se lo agradecería. Uy, creo que de plano hasta me... Todavía no. ¿Todavía no? A No. ver, según yo ya estaba. Permítanme. Ahora sí ya va. Ya, ya, Se gracias. está convirtiendo. Muy bien. Bueno, no sean malitos, avísenme si ya. Lo vemos bien, doctor. Ahora sí, perfecto. Muy bien, primero hay que decir que nuestra idea de literatura, pues evidentemente en los últimos tiempos se ha revolucionado tremendamente, ¿no? Antes, cuando uno lee pues a los teóricos de la literatura, pensaban que esta necesariamente se tenía que asociar a una escritura. A lo largo del siglo XX esta idea fue cambiando con muchas aportaciones desde la etnología sobre todo, en donde empezaban pues a considerar que cualquier expresión podía ser textual, no importara si fuera escrita o si fuera verbal, combinada con todo el asunto iconográfico del lenguaje simbólico, de la semiótica, pues nuestra idea de literatura ahora se ha ampliado muchísimo, como para decir que ahora la literatura es cualquier expresión lingüística colectiva, concebida de manera, digamos, en un contexto cultural muy específico, a veces ritual, a veces histórico, a veces ficticio, de ficción. Y ahora hemos renovado nuestra idea de literatura con lo que hemos concedido que podamos hablar de la literatura náhuatl y de la literatura quechua y de la literatura en la India. Sobre todo la gente que trabajó la literatura en la India abonó muchísimo a esta revolución de nuestra idea de literatura. En el caso particular de los nahuas, no tenemos tiempo para dedicarle a todos los pueblos mesoamericanos, que es una riqueza sorprendente. Los nahuas heredaron sistemas de registros mucho más añejos, que no eran propiamente nahuas, sino que se habían concebido con anterioridad. Estamos hablando, pues, para la época del preclásico, que estamos hablando después de
bueno, más bien antes de 1500 años antes de Cristo, ya tenemos algunos registros iconográficos asociados a una lengua. Podemos decir llanamente así en una frase que la escritura es el parto del pensamiento, es el registro del pensamiento, es el traslado de una creación abstracta, que es una idea, es trasladarla a una materialidad en cualquier soporte. Y esto lo podemos ver aquí en Monte Albán. Podemos ver que ya hay un registro incluso con asociaciones fonéticas, ¿eh? No crean que son ideogramas. Aquí está una fecha, que es el 1, 2, 3, 4, 5, casa, ¿no? Está un altépet, un glifo que vamos a ver en unos momentos, y un gobernante de cabeza con el sitio que ha sido tomado en llamas, por eso es que tiene esto lo que alguien podría creer que es una corona, que estoy con el cursor, pero no, no es una corona. Y las llamaradas que van a lo lado conteniendo. Este glifo, que seguramente tenía una raíz más antigua en el mundo olmeca, lo recogieron los nahuas y lo vinieron a encontrar los españoles aún en uso. Es decir, es un registro con una convención pictográfica aplicada para varias lenguas y que tenía por lo menos casi alrededor de 2000 años de existencia. Para que, si nosotros pensamos en términos de tiempo, 2000 años es muchísimo. Podríamos creer que los pueblos indígenas pasaron por una especie de una historia estática, plana, donde no ocurrían cambios y transformaciones, y no, créanme que es tan convulsiva y compulsiva como cualquier historia de cualquier grupo humano. Este sistema olmeca, perdón, zapoteca en Monte Albán, está en el edificio J. Este es el edificio que podemos ver cuando nos subimos a la pirámide central de la plataforma de Monte Albán, y que vemos que en el centro de la planicie hay una especie de edificio con forma de flecha que tiene una desviación respecto al eje. Ese es el edificio J y este es el relieve que aparece allí. No es el único sistema de escritura. Voy a mencionar rápidamente qué ocurrió con la escritura maya. Los mayistas tienen unos relatos extraordinarios sobre el descubrimiento de la escritura, el desciframiento de la escritura maya. En el siglo XVI, Diego de Landa trató de hacer lo que él creyó que era una especie de alfabeto. Voy con el cursor, decía la A y ponía como, según esto eran los signos para la A, y así para cada fonema. Y obviamente cuando llegaban los mayistas desde el siglo XVIII, por ejemplo, Simón de Beauvoir, Charles Setier de Beauvoir, que descubrió el Popol Vuh, veían ya los relieves de Palenque y de otros lugares y pensaban que era imposible, que no era fiel lo que Diego de Landa estaba escribiendo. ¿Por qué? Porque ellos encontraban cientos de glifos que rebasaba el número del supuesto alfabeto maya que Landa había propuesto como una especie de piedra roseta. Con el tiempo se descubrió que en realidad era un silabario y que la escritura maya era sorprendentemente compleja, porque tenía primero una parte fonética, pero también tenía una parte, vamos a llamar, logográfica. Si se quiere decir ideográfica, bienvenido, vale un poco la cosa. ¿A qué se refiere? Un logograma sería la expresión de un glifo que representa la palabra completa. Y es por eso en que la idea y la palabra coinciden. Balam significa jaguar. Y esta será una escritura, si quieren, hasta con un poco de tono rebus, ¿no? Porque cada sonido tenía una asociación con un glifo. Pero se dio cuenta con el paso del tiempo, Yuri Noroso, una persona que es una historia sorprendente, quizá algunos de ustedes la han escuchado. Él era un lingüista soviético que había estudiado la escritura egipcia, la escritura china, y cómo los sistemas de escritura originalmente tenían un trasfondo ideográfico y que se iba trasladando a expresiones abstractas. Y cuando fue la toma de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, la parte soviética toma la parte donde está la Biblioteca Nacional de Alemania. Y como parte del botín de guerra, pues él encuentra libros sobre la cultura maya, el Diego de Landa, y se lleva el libro para estudiarlo. Le llamó la atención la propuesta del alfabeto de Landa y se dio cuenta él que no era un alfabeto, sino que era un silabario, y que los mayas podían escribir con este sistema logográfico combinando con glifos para
para sílabas. Y este fue el modelo que se propuso y con este modelo se logró descifrar prácticamente por completo la escritura maya. Es decir, al logograma Balam se le podría agregar el glifo para la sílaba ba, que es abstracto, que ya no es ideográfico. Es decir, si ustedes quieren, es hasta arbitrario. Y esto indicaba que la palabra iniciaba con la sílaba ba. Era un reforzador del logograma. Se dieron cuenta también que este reforzador silábico podía estar no al principio, sino al final, agregándole la sílaba ma, pero por un fenómeno de elisión vocálica que existe en el fenicio y en otras lenguas, decían, bueno, significa que empieza a leerse balam y que termina con m esta palabra. Se podían agregar las dos combinaciones. A la palabra balam le daban la pista de que iniciaba con ba y que terminaba con m. Y finalmente el logograma podía ser totalmente elidido para que fuera una escritura estrictamente logosilábica, donde ahora están las sílabas representadas por estos componentes, estos cartuchos. El logograma para ba, el glifo para la y la terminación. Y en todo, estas 4 variantes dice balam, que significa jaguar. Los nahuas no tuvieron una escritura tan sofisticada como la zapoteca o como la maya. ¿Por qué? Bueno, los nahuas, recordemos que no son originarios de Mesoamérica. Ellos provienen de la región de las montañas rocallosas, de los Rocky Mountains, más o menos en la región de Utah y Oregon, en los Estados Unidos, y en diferentes oleadas migratorias bajaron a lo que es Centroamérica. Más o menos para el año 2000, antes de nuestra era, se calcula que están las primeras migraciones de esos grupos yuto-aztecas hacia el sur, y que permitió que los nahuas llegaran, pues que les gusta, hasta El Salvador, en Centroamérica, y que cubrieran toda la región occidental de lo que ahora es México, el centro de México, y que posteriormente migraran a la costa del Golfo y de allí a Centroamérica. Ellos tenían otros rasgos culturales, por ejemplo, el origen de las cuentas numéricas, del sistema numérico, pues fue adaptado, ¿no? Parece ser de una forma decimal a un sistema vigesimal. Lenguas que son emparentadas, que son cercanas de la familia yuto-azteca, no tienen una cuenta vigesimal, solamente el náhuatl, mientras que las lenguas del centro, el otomí, el mazahua, las lenguas otomangues, las lenguas mayenses, sí son de un sistema vigesimal. Y tenían estas características que decíamos que desde el clásico ya estaban plenamente registradas con una escritura. Vean, se sabe que los nahuas llegaron a regiones como Teotihuacán. Y hay glifos parecidos a los que existían en Monte Albán o en la región maya. Sin embargo, pareciera que no tienen esa fijación fonética tan clara, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a varios personajes que emiten un glifo de la palabra, pero no sabemos, ni hay una manera de descifrar qué demonios es lo que dice esta palabra o este canto. ¿Por qué? Porque este relato iconográfico, este discurso iconográfico, necesariamente debió de haber sido completado con la oralidad. Quien recordaba o contaba con la tradición oral y sabía de memoria ese relato y veía una pintura, podía desplegar ese discurso. Pareciera que así es como funcionó la escritura de los nahuas, no solamente porque esto lo podemos ver en Monte Albán, en Teotihuacán. A final de cuentas, en Teotihuacán vivía gente totonaca, purépecha, zapoteca, maya, nahua, huasteca, pero sí para otros casos ya muy específicos de los nahuas. Por ejemplo, ahorita me regreso a las anteriores, como aquí. Este es el códice de la salida de Aztlán. Vemos el mismo fenómeno. Está un personaje que está emitiendo unas vírgulas de la palabra. Si nosotros viéramos solo el códice, podemos retomar algunos puntos claros de la escritura, como este glifo, que es el mismo que estaba en Monte Albán, del cerro, nada más que tiene otro estilo. Si quieren me regreso para que lo reconozcan. Vean, está esta forma como triangular. Ajá. Está una fecha, está el nombre del lugar, y lo que dice ese personaje solamente lo podemos develar si contamos con esa tradición oral, que es la salida de Aztlán
¿Y qué es lo que está diciendo? Lo que seguramente ustedes ya conocen porque han formado parte ya de nuestra historia oficial nacional, ¿no? Los mexicas que Huitzilopochtli les dice que salgan, vámonos de aquí y vamos a fundar otra ciudad, ¿no? Esta tradición oral formaba parte de la lectura, o la lectura, si ustedes quieren verlo también de esta manera, la lectura era reforzada con elementos escriturarios, como el de las fechas, como el de los verbos para partir, aquí está el camino, los nombres de los lugares, y eso completaba la lectura. Era una interacción entre la oralidad y el texto. ¿De dónde vino toda esta fijación de la oralidad y del texto? Pues la verdad es que los nahuas no la inventaron. Digo, otros grupos mesoamericanos tenían una escritura, como ya dije, bien sofisticada, y este es una escritura, por ejemplo, este es el códice vidonensis porque está en Viena, ¿verdad? Y es un códice prehispánico que narra el nacimiento de los mixtecos a partir de un árbol sagrado en Apuala. Aquí está el primer mixteco que nace y que lo está pariendo una diosa, que es un árbol, ¿no? Un árbol que se mete a la tierra, que lo podemos ver después en otros códices como la diosa de la tierra, la diosa madre, y que se expresa también como un árbol, como una especie de caimán. Este relato, este códice parece ser que fue llevado a Europa y se le entregó a Cortés con los regalos cuando llegó a las costas, y Cortés envió todo a la corona española, ¿no? Se lo mandó todo a Carlos V y parece ser que por eso fue a Darayá. El caso es que en el siglo XX, en los 40, un etnólogo americano, estando en la región de la Mixteca, pues entró en confianza con los señores, tomó algunos mezcales, y él estaba recabando muchos relatos para el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Muchas transcripciones, quería hacer un diccionario del mixteco, de la Mixteca Baja, y los señores ya al calor de las copas le contaron, oiga, le queremos contar un relato que no le habíamos dicho porque nos daba mucha pena. Pero ahora que ya tenemos confianza con el alcohol, pues vamos a decírselo. Eran señores analfabetas, ¿no? Que no habían tenido acceso ni siquiera a la educación primaria, pero que contaban con una tradición cultural ancestral. Y los señores le contaron que el primer mixteco nació porque un hombre mixteco que era leñador vivía solo. Se sentía muy solo, y un día andando cortando leña por el bosque, pues vio un árbol que tenía la figura de algo que a él le atrajo, como si fuera una mujer, y que entonces preñó ese árbol por una hendidura. Y que ese árbol a los 9 meses parió al primer mixteco. Ese relato, que pareciera así solamente mítico, tuvo una connotación histórica. Este códice fue descifrado por Alfonso Caso y encontró el lugar del relato mítico, que es el árbol de Apuala. Hoy pueden ustedes ir y visitar Apuala, y ahora ya la gente, al paso de las décadas, ya sabe que existe este códice y ya lo conoce. Pero cuando esta tradición oral fue registrada y publicada, pues no. Y cuando Caso dio a conocer su hallazgo y se vio esta imagen, pues era una especie de un descubrimiento portentoso. ¿Cómo es posible que un códice que sabemos que era de tiempo prehispánico registrara de manera iconográfica un relato que perduraba en el verbo actual? Los mixtecos también combinaban esta parte de la oralidad y también transmitieron muchos conocimientos escriturarios a los nahuas. Vean, por ejemplo, hay muchos códices en donde los glifos tienen la misma equivalencia entre el mixteco y el náhuatl. Eso es bien interesante. Aquí hay unos ejemplos del códice Selden, del códice Bodley, ¿no? Por ejemplo, el topónimo de Yucutza, Tepec, Tepec es el cerro, aquí está el cerro, y Totot del pájaro, del cuervo, el cerro de las aves. Y se lee igual tanto en mixteco como en náhuatl. Los mixtecos también heredaron mucho de su inventario escriturario de los zapotecos, que era más antiguo, y los nahuas recogieron esa tradición mineraria escrituraria y la aprovecharon para registrar su propia oralidad y sus propios conocimientos canónicos. Vean, este relato que ya lo mencionamos, pues ya tiene fijados los sistemas calendáricos. Los nahuas en su origen tampoco tenían un sistema calendárico. Fue una adaptación de su cultura que provenía de los pueblos mesoamericanos. El hecho de tener una cuenta vigesimal
de tener 18 veintenas que daba 360 días más 5 días móviles, refleja el año solar, y otro sistema calendárico que corría a la par, 20 trecenas, que da 260 días. Era una especie de calendario zodiacal y los dos calendarios corrían en simultáneo. Y eso permitía fijar fechas, fijar momentos. Cuando ustedes tienen ya glifos para lugares, tienen glifos para fechas, tienen nombres de personajes, tienen los elementos básicos para construir un discurso histórico o un discurso mítico, como sea, ubicado en un tiempo mítico, por supuesto, ¿no? Estos tres rasgos son los básicos, los mínimos para pensar que se puede desplegar un relato escrito. En el caso de los mayas, el sistema de escritura es tan sofisticado que ustedes ven, por ejemplo, una escalinata donde quieran, en Calakmul, en Quiriguá, las estelas de Quiriguá son famosísimas, y son textos con una sintaxis muy clara. Es decir, tienen marcadores de tiempo para indicar si los verbos están conjugados, los relatos empiezan siempre por una fecha, como nosotros lo hacemos canónicamente, ¿no? Las declinaciones de los verbos para pluralizarlos, para conjugarlos, aparecen en la sintaxis de la escritura maya. En el caso de los nahuas o de los zapotecos no se ha logrado descubrir eso. Y en el caso de los nahuas, pues mi hipótesis es que nunca se va a descubrir, porque la escritura solamente era un recurso mnemotécnico de la oralidad. Vean, este ejemplo, en el caso de una escalinata o de un mural de la lápida de Palenque, pues vemos cómo los textos siguen un orden, casi hasta como líneas. ¿Qué orden le van por unos sacerdotes, con el desplazamiento, con la migración que está marcada por las rutas de los pies? El topónimo es complicadísimo, aunque no lo crean, este es el glifo para algo curveado, que significa Coli, que es Culhuacán, el lugar de los ancestros, y es lo mismo que vemos aquí. Pero vean qué estilización tan compleja la que aparece en el códice. Y después, las 7 cavernas con las tribus, a diferencia de los 7 calpulis que están marcados aquí. Es el mismo discurso, pero mucho más sofisticado. ¿Cómo empezamos a leerlo? ¿De dónde? ¿Qué significan estas cosas? Este glifo con agua y el hombre saliendo de aquí, ¿no? ¿Qué significa esto? Un fuego nuevo, ¿quién lo está emitiendo? ¿Por qué ponen un lugar con piedras de colores y con una vegetación desértica? Para poder leer esto, vean, tiene un valor fonético, pero que parece que está ahí una turquesa, una piedra de turquesa. A nuestro alcance no podemos leerlo porque no tenemos la oralidad que acompaña a este texto. Aunque podamos descifrar fonéticamente que Mail es mano, ¿qué hace la mano allí? ¿Qué hace esta turquesa allí? ¿No? Entonces, esto está todavía en proceso de lectura, de interpretación, y bienvenidas todas las interpretaciones que se quieran, de la historia tolteca, chichimeca y muchos otros textos más. Vean, esto fue elaborado ya en época colonial, lo mandó a hacer el virrey Mendoza. Y aquí está. Y un templo, el templo de este lugar, en llamas. ¿Dónde dijimos que habíamos visto esto? En Monte Albán. Es el glifo para la conquista. Y cómo es que los nahuas retomaron esto. Después de un relato, vean, el tiempo enmarca este relato de conquista y de fundación de México Tenochtitlan. Estos son los glifos para los años. Y nos dicen en qué tal año hicieron un ritual de fuego nuevo. Y al mismo tiempo es la demarcación espacial de los lagos de México, dividida en 4 barrios, en 4 regiones cósmicas. Y en el centro, el águila, ¿no? Con el portento de Huitzilopochtli. Y vean cómo el pueblo de Culhuacán, con un valor fonético,
dice que fue conquistado por los mexicas. Está el Señor, está el templo en llamas y está el Altépetl con esta punta retorcida. Retorcida porque coli significa eso, significa brazo, significa codo, pero también significa curvatura. Y porque los ancianos están curvos, por extensión, los ancianos son los colhuas. Este relato de la fundación de México Tenochtitlán viene a completar el relato de la salida de Aztlán, pero a final de cuentas, vean, los mexicas, los nahuas que llegaron al final, había muchos grupos nahuas que habían llegado antes, en Texcoco, en Cholula, en Huejotzingo, en Xochimilco, en Azcapotzalco, eran grupos nahuas previos. Estos últimos nahuas, que son los mexicas, recogen, abrevan de toda esa tradición escrituraria. Y con eso permiten el registro de su mundo. Este es un códice de influencia mexica, mixteca, y vean los glifos de los días de las trecenas, con las 4 regiones cósmicas y el dios del tiempo y del fuego al centro. Un poco con el mismo discurso de un cosmograma que tiene el mapa de México Tenochtitlán del códice mendocino. Que además les cuento que lo mandó a hacer el hijo del virrey Antonio Mendoza, porque cuando iba a partir para Perú como virrey, él le quiso mandar a hacer este códice como un regalo. No lo terminaron a tiempo, pero sí, la motivación es ya colonial. ¿Y cómo perduró en época colonial esta tradición cultural? Permítanme que ahora se trabe un poquito esto. Aquí está el códice que les decía, es igual el marco del tiempo y las regiones cósmicas. Ahora, ¿qué los nahuas nada más contaban, tenían el registro escrito para estas cosas? No. Esta es la matrícula de tributos y vean, están los glifos de los lugares. Aquí está Zumpango, por ejemplo, Zompantli y el locativo, y está el glifo con valor fonético de Malinali, y están los numerales de los tributos que se tienen que pagar y qué productos son los que tienen que entregar. Este es el glifo para 400 y este es el glifo para un tipo de manta, este es otro tipo de manta, estos son los pueblos y estas son las trojes que tienen que tributar. Es decir, la escritura permitía no solamente relatos orales abstractos, sino también detalles muy puntuales de la vida práctica. Era un sistema de escritura, vamos a decir, muy sofisticado y muy capaz de registrar muchas cosas. ¿Qué pasó? Bueno, esto es tomado de la historia de Tlaxcala, de Muñoz Camargo, ¿no? De la relación de Tlaxcala. Se quemaron muchos códices y muchos de estos relatos, muchos de estos registros escriturarios, no solamente nahuas, otomíes, purépechas, mixtecos, mayas. Diego de Landa y Maní hizo un auto de fe donde destruyó cientos de códices mayas. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué le pasaría a una civilización que cuenta con la escritura como un artificio civilizatorio, que de pronto le destruyeran la mayoría de sus registros? Imaginen la pérdida que significaría para nosotros que si nos invadieran los extraterrestres y dijeran, pues entre las medidas de dominio es destruirle sus libros y sus registros escritos. Imaginen las consecuencias civilizatorias y culturales de un evento como ese. Eso les pasó a estas gentes. Pero destruyeron los soportes, pero no la sustancia. La sustancia estaba contenida en el repositorio de la oralidad. La oralidad permitió que, por ejemplo, los mixtecos recordaran en el siglo XX el origen del primer mixteco en Apuala, aunque ellos no saben, o esos señores, los que dieron ese relato, estoy seguro que nunca supieron de la existencia del códice y se murieron sin saberlo. Quizá ya descendientes modernos ya saben que el códice existe, pero como ese ejemplo habrá cientos en el México pluricultural que hoy nos conforma. Se destruyó el soporte, insisto, pero no la sustancia. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes lo saben, el año de
1492 es muy, muy complicado porque no solamente es el año en que expulsan a los árabes de Granada, es el año en el que también Colón llega con sus naves al Caribe, y también es el año en el que en Sevilla se publica la obra de Nebrija, la obra del lingüista Nebrija, que publica un primer arte de la lengua romance, un vocabulario de latín y romance, y evidentemente los españoles acogen la lengua y la escritura de la lengua como un elemento de identidad política y de unificación tremenda. En esa corriente lingüística se forman los frailes que vienen a América, que vienen al Nuevo Mundo, a lo que ahora llamamos América, para implantar la evangelización y conocer a las culturas que tenían sus sistemas de escritura y sus oralidades a partir de esos referentes teóricos. El paradigma del verbo y el sustantivo se traslada a Mesoamérica. Los españoles se dan cuenta, los frailes se dan cuenta que hay sistemas complejos de escritura y dicen, bueno, pues vamos a enseñarles nuestros rezos pues con un sistema de escritura parecido. Este es un códice testeriano, es la doctrina, es el Padre Nuestro que escribió Gante, ¿no? Y él dijo, bueno, pues escriben con monitos, pues vamos a hacer monitos. Y vean ustedes, a ver si ustedes se saben el Padre Nuestro, vayan leyéndolo como si fuera una especie de cómic, ¿no? Como un storyboard, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo. Este abad es el glifo para cielo entre los nahuas. Santificado sea tu nombre, como si la gente supiera que esto significa santificar y que el nombre es esto. ¿Sí? Vénganos tu reino, y aquí, ¿qué les parece el pecado? Líbranos del mal. Vean, es sorprendente, ¿no? Se han hecho muchos ejercicios de lectura, ¿eh? De cada, no es un jeroglífico, ahí sí serían ideogramas, ¿no? Y obviamente, pues nada que ver con el sistema de escritura nativo, ¿no? Que evidentemente sí tenía una complejidad mucho mayor de la que los españoles sospechaban. En el siglo XIX, José María Alexis Oban, en el contexto del desciframiento de la escritura egipcia con la piedra Rosetta que había hecho Champollion, pues él traslada un poco el sistema para acá y se da cuenta algo parecido a lo que Nodoso en el siglo XX descubrió, que los glifos podrían en realidad representar sílabas. Y por ejemplo, la sílaba chi, de chichil, pulmones, tetas, ubre, pues se podía representar con un perro, porque es chichi perro, pero también chichi, senos de mujer, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así como esto, la sílaba chan, pues con una casa que se dice chantli. Ahora nosotros en el lenguaje popular mexicano no decimos chantli, sino decimos chante, ¿no? Ve a tu chante, por lo menos en la ciudad, en los estratos populares, sí se entiende que chante es tu casa, porque es un nahuatlismo. Y esta idea de Oban, de ver que los nahuas habían tenido también una especie de silabario, pues la verdad es que no tuvo mucho éxito. ¿Por qué no tenía éxito? Pues lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Cómo leer cosas como esta a partir de lo que decía Oban? Será complejísimo. Este es un códice de los rituales de las veintenas o de las trecenas, no recuerdo. Pues, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo leo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este otro como bastón? Aquí hay unas mazorcas en un canasto y luego un señor que tiene la piel de un desollado. ¿Por qué? Aquí está su mano y aquí está la piel del desollado. ¿Cómo leer esto? ¿Cómo leo la vírgula de la palabra contenida en el caracol que está en la parte del centro hacia abajo? Aquí. Entonces, como que no tuvo mucho éxito la propuesta de Oban, pero sí sabemos que muchos códices pueden descifrarse de esta forma. Por ejemplo, la sílaba tlantli, la palabra tlantli, perdón, significa dentadura. Y vemos cómo aparece asociada a muchos lugares, a los glifos de los lugares, a los topónimos.
Y uno cuando ve estas plantas diría uno, simbólicamente significa que estas plantas son urticantes y que te comen y que te pican o que te muerden cuando las tocas. No, nada que ver. Significa solamente que todas estas palabras terminan con la sílaba tlán. Xochitlán, Aguacatlán, del lugar de los aguacates, por ejemplo, ¿no? Seguro serán estos, ¿no? Xocotlán, de los frutos, xocot, fruta, y no tenía ningún valor simbólico ni nada, es una cosa práctica. Pero cuando conocemos datos como estos, muy prácticos y muy precisos de la escritura, y vemos cosas como estas, pues de pronto podemos decir, caramba, ¿y cómo le hago yo para saber qué dice aquí? Hubo un excelentísimo editor y traductor, editor de códices y traductor del náhuatl, nahuatlato, ¿no? Uno de los grandes pilares mexicanos de los estudios modernos de los códices y del náhuatl, Luis Reyes, que cuando vio esta cosa, él dijo, bueno, pues a mí se me va a ocurrir leer algo. Y ya él, tratando de aplicar este sistema, por ejemplo, veía que este glifo lo podía leer como istoshos, y significará deberá velar, totalmente arbitrario. ¿Con qué fundamento? Pues ninguno, francamente, ¿no? Sí es un buen intento y un poco, en mi muy modesta opinión, como que es el único punto débil que veo en la obra completa de Luis Reyes, pero fuera de ahí, pues todos sus trabajos son estupendos. Por ejemplo, ver, esto significa, será rico y tendrá gentes a su servicio. ¿Por qué? Por ahí en otra página pone una serpiente y dice, habrá envidia. Pues como estas gentes pensaran que la serpiente estaba asociada a la envidia. Pues no, esa es una idea totalmente cristiana con la idea del demonio en el árbol, ¿no? Entonces es muy difícil desentrañar el lenguaje simbólico que tienen muchos de estos códices. Ahora, ¿qué pasó con la escritura? Bueno, con estos referentes que hablábamos de Nebrija, pues los frailes se dieron a la tarea de ponerse a escribir, a conocer la lengua, pero no crean que solamente para tener un acercamiento cultural. En realidad no era el fin era la evangelización. Y para evangelizar tenían que conocer la lengua. Y con eso se dieron a la tarea de hacer muchos registros, de tratar. Para colmo de males, el náhuatl tiene una cosa que coincide mucho con el inventario fonético del español. Son 5 vocales básicas que pueden alargarse, pero si no las registraban en su alargamiento no pasaba nada. El latín tenía lo mismo, tenía vocales largas y no se registraban. Tiene muchas coincidencias en las consonantes y entonces se dieron a la tarea de usar el alfabeto latino para empezar a escribir en náhuatl y desplazando la escritura el sistema local. Eso derivó en un gran patrimonio, inmenso patrimonio mixto, vamos a decirlo, donde están el sistema de escritura combinado con la glosa latina, escrita en náhuatl, y que sirve de piedra roseta para ir descifrando todo esto. Chiquipili, 8000, ¿no? Zontli, 400. Y aquí vienen los textos de una posible interpretación de esta lámina. ¿Qué generó? No nada más que el náhuatl se pudiera escribir en el alfabeto. También propició que hubiera cambios en la lengua y cambios en su registro. Vean, este es el códice Telleriano Remensis. Y vean qué interesante es. En el año 1541, ahorita vamos a ver que este códice se llama Shuamat, o los podemos traducir como anales. Lo vamos a ver ahorita en la tipología. En este año murió Pedro de Alvarado en esta guerra, en un combate, en este lugar, Xochipila, en donde fue a combatir en persona el virrey Antonio de Mendoza. ¿Cómo se escribía Mendoza para los nahuas? Con la sílaba me, de met, maguey, y tusa, el mamífero este roedor, ¿no? Metusa, porque no existe la D en náhuatl. Estos son sistemas híbridos, mixtos, que tienen el desglose en náhuatl, en español o en latín, combinados con la escritura y el sistema tradicional de la escritura. Hay relatos complejísimos de esta forma. El relato de la fundación de Texcoco, ¿no? Y de Huexotla y de Cuautlincham por parte de los chichimecas de Xolotl, que eran unos nahuas que habían viajado antes que los mexicas, y este es el relato mítico de estas gentes en el Códice Xolotl. El sistema de escritura conservó
para los nahuas esta combinación fonética, como cuando nosotros jugábamos y escribíamos soldado, poníamos un sol y un dadito, ¿no? Y los juntábamos y decíamos, ¿qué dice? Soldado. Nadie dibujaba un soldadito con su rifle y su casco, ¿eh? Esa escritura rebus, si ustedes quieren, perduró en la escritura náhuatl. Este es el chimal coac, la serpiente escudo. Quizá por la forma que tenía la greca de sus escamas, no lo sé, pero forma parte de un relato de la descripción de los seres vivos que aparece en el Códice Florentino. Como es esta la la jical coac. Jical, ¿por qué? De jícara, chical. Seguramente sería por el color que tenía, muy probablemente por otros atributos. La jical papalot, ¿no? Y por esto están estas combinaciones raras en códices totalmente ya coloniales. Vean, acá hay otro, el masha xocotl, la fruta del venado. El ayau xocotl, también, con estas combinaciones fonéticas, ¿no? Los nahuas, ¿qué escribieron? Cantidad de tipos de relatos. Relatos míticos, orales. Vamos a ver que hasta hicieron un cancionero de sus antiguas tradiciones. ¿Y qué creen? Que no solamente escribían en náhuatl, escribían español, escribían en latín. Tenemos noticias de que incluso manejaban griego y hebreo. ¿Pero qué nahuas? Pues evidentemente solamente los nahuas de los estratos superiores. Los nahuas que habían sido educados por los frailes en los grandes conventos, que ya eran gente privilegiada. Una muestra de este tipo de documentos es este manuscrito que se llama Cantares Mexicanos, que está en la Biblioteca Nacional. Se descubrió hasta el siglo XIX, ¿no? Está compuesto por 13 obras pequeñas. Uno es un conjunto de cantos, otros son las explicaciones de los calendarios, varios exempla, es decir, relatos ficticios de la religión para convertir a la gente por medio del ejemplo, sermones, aquí viene algo interesantísimo, las fábulas de Esopo traducidas del latín al náhuatl, pero no solamente traducidas, sino adaptadas a la fauna mexicana y a los principios de la ética de los nahuas. Es interesantísimo leer esas fábulas. ¿Qué pasó? Documentos como estos que nos han llevado siglos de estudio, que apenas recientemente hemos logrado concluir su estudio, su interpretación, está compuesto por estas obras que les decía y que desde que se descubrieron se supo de la riqueza que tenían. Miren, aquí está. En el siglo XIX, José Fernando Ramírez las encontró estos cantares en la biblioteca de la antigua universidad. Lo compartió con Charles Brasseur de Beauvoir, que recuerden que estaba viendo lo del Popol Vuh, que mencionamos hace rato, y se interesó. Dijeron, esto es literatura. Daniel Brinton, un tipo rarísimo y polifacético, médico militar que había participado en la Guerra de Secesión, que era etnólogo y que se hizo anarquista en los Estados Unidos, le interesó la literatura indígena, porque decía, esto es literatura. Y publicó en 15 tomos, vean, 15 tomos, la literatura de todos los pueblos de América, que se llamó el Rig Veda americano. Cuando fue descubierto, después, en el siglo XIX a finales, Vigil, que fue el primer director de la biblioteca, creían que se había perdido este códice. Vigil lo encontró, pero no sabía náhuatl. O sea, varias horas pasaba enteras contemplando estas amarillentas hojas que cerraba al fin, desesperado de no poder penetrar su sentido para mí misterioso. Sabía que era algo importante, pero no sabía qué era. Vean, los que lo han estudiado, Daniel Vinton, Peñafiel, Garibay, León Portilla, Vicente Mendoza, porque como son cantos, pues tienen que ver con la música. John Birchholz lo publicó en Stanford por primera vez traducido del inglés al inglés, del náhuatl al inglés. En el 2011, bueno, pues un equipo publicamos ya la traducción al español. Esos cantos los vamos a ver en un momento, son vitales para entender la literatura náhuatl. No nada más escribieron cantos, escribieron vocabularios, artes de la lengua, muchos sermones. Esto, todo lo que tenía que ver con la religión pasó a la imprenta. Lo que tenía que ver con el trasladar la oralidad al alfabeto, no. Se quedó solamente en el manuscrito, donde
en lugares como Santiago Tlatelolco, Huejotzinco, Cholula, Tlaxcala en Asunción. Esos fueron los centros de reproducción textual, al modo como si fueran escritorium benedictinos medievales. Todos, digamos, con la influencia franciscana en un primer momento, después ya jesuita, en este caso, bueno, pues Sahagún fue crucial. Ahora, gracias a esos traslados, decía Garibay, que gracias a que se trasladó esa oralidad al texto se pudo rescatar. De otra forma se hubieran perdido. Sí es un dominio, es parte de la conquista cultural, pero también fue un rescate, ¿no? Él decía, toda esta oralidad pasó a la luminosa prisión del alfabeto. Hoy sabemos que la literatura náhuatl se divide en dos grandes cuerpos, Tlactoli, que le podríamos decir la prosa náhuatl, que contiene los teotlatoli, es decir, todos los relatos míticos, por ejemplo, de los 5 soles, ¿no? Los huecatlatoli, que son la explicación de los orígenes de los pueblos, como sería el caso de los nahuas cuando salieron de Aztlán. El itoloca significa lo que se ha dicho de algo, y serían precisamente expresados en los xiuamad. Amad es libro, papel, xiu, año. Como ya vimos en el códice, por cada año se iba poniendo cada acontecimiento con el nombre de los de relatos, vamos a decir, de prescripciones éticas. Se le daba, por ejemplo, un huehuetatoli, que era nacía un bebé y la partera que lo recibía le tenía que desplegar un discurso donde le daba la bienvenida a la tierra. Es muy bonito escuchar esto. Había otro en donde el hombre le enseñaba a su hijo adolescente a decir, tienes que tomar los oficios del trabajador. Había otros que tomaba el poder para amenazarlo de que tenía que cumplir y que si no cumplía el pueblo lo iba a quitar, y Tezcatlipoca también. Ese es el conjunto de Huehuetlatoli, que evidentemente los frailes aprovecharon para trasladarlo a la religión cristiana, y hay cantidad de Huehuetlatolis cristianos. Después el Nahualatoli serían todos los textos rituales, y es el lenguaje mágico dificilísimo de desentrañar. Los rituales de peticiones de lluvia, los rituales para leerle la suerte a una persona cuando nacía y leerle su destino por medio del calendario ritual. El Tlaquetzal es simplemente cualquier tipo de relato, de ficción o histórico, y hay muchos. Y finalmente los asanilis serán una especie de cuentos, de adivinanzas, de juegos de palabras que curiosamente perduran en el pensamiento de muchos pueblos, no solamente en nahuas. Por ejemplo, uno en español decía, me voy por un lado, traducido al español, porque está dicho en náhuatl, me voy por un lado, tú te vas por el otro y nos encontramos. Y tú dices, caramba, pues qué bonito juego de palabra. ¿Cómo es que si alguien se va para un lado y el otro se va para el lado opuesto, se van a encontrar? ¿Qué es? Era el matlac, es decir, el taparrabo, porque te lo pones para un lado, lo jalas para el otro y se encuentran en el centro. Después los cuican significaban los cantos. Hay muchas propuestas de tipología de los cantos. La primera la hizo Garibay y le hablaba de la épica náhuatl y los modelos occidentales que poco a poco se fueron quedando atrás. Y ahora hay varias propuestas. Yo aquí menciono una solamente como ejemplo, no son las únicas. Hay muchísimos más. Unos son los cantos de alegría, los chopancuicas, los cantos de verano. De repente no sé cómo ande yo de tiempo, si me da tiempo de leer un fragmentito de cada uno, no sé, José Luis, Diana, si lo hago o mejor me voy de frente. ¿Sí? ¿Sí lo leo? Miren, voy a leer, por ejemplo, a ver, un chopancuica. Aquí empieza. Canto florido, es tomado de los cantares. Comienza, canta tú, cantor, sean dadas las flores, con ellas que haya contento y que haya alegría en la tierra. ¿Dónde está tu riqueza, cantor? ¿Dónde mereciste las flores? ¿Dónde las viste? Los cantos los das a la gente. Aquí un sartar de flores de tu boca ha salido. Das contento, que con esto haya alegría en la tierra. Qué bonito, ¿no? Son cantos que celebran la vida, celebran la amistad, celebran la coincidencia de existir en la tierra, aunque sea pasajera la existencia. Por eso le llaman cantos de verdor o de alegría o cantos floridos. Los signocuican son lo opuesto. Son los cantos de tristeza. Y se ha propuesto, León Portilla propuso, que esta tristeza surgía de una crisis existencial en donde el hombre
buscaba un sentido de la vida y al no encontrarlo parecía esta angustia existencial que era el origen de una inquietud filosófica. Qué interesante, ¿no? Ver que como en el mundo grecolatino, la poesía surge como una emoción derivada de una inquietud filosófica existencial y que ese mismo fenómeno ocurre acá. Las literaturas orales ahora nos están mostrando que la humanidad de un himno cuical, de un canto de tristeza. A ti, dueño del cerca y del junto, te damos aquí contento. Nada es tu recompensa, a tu lado, dador de la vida. Solo como una flor nos estimas, solo nos marchitamos, nosotros, tus amigos. Así como haces pedazos a la obsidiana preciosa, así como borras las pinturas de los códices, así todos marchamos para allá, para el Mictlán, a nuestro lugar de perdernos. ¿En qué nos tienes, Dios único? ¿Así vivimos? Así ya en el lugar de nuestra perdición, allá iremos a perdernos nosotros los hombres. ¿A dónde habremos de ir? Solo por esto lloro. Así te cansas, dador de la vida. Los jades se hacen pedazos. Las plumas de Quetzal se resquebrajan. Te burlas. Somos tu nada. Nos tienes en nadie y nos acabas aquí. Fuertes, ¿no? Finalmente, los cantos de guerreros, Yaucuical, Yao significa guerrero, Cuau de Cuauti, águila y ocelote, son cantos que expresan esta idea de la guerra florida, en donde curiosamente el guerrero se asocia a una flor que en el campo va a ser cortada. ¿En qué campo? En el campo de batalla. ¿Cuál es el rocío con el que se empapan estas flores? El líquido vital, el agua y la sangre. ¿No? Déjenme, les voy a leer también un pequeño fragmentito de esto. Permítanme, no se me desesperen. Empiezo yo aquí, yo cantor, de mi corazón brotan las flores, los bellos cantos, con ellos abanico al dador de las vidas. Bailo aquí, yo cantor, de mi corazón brotan las flores, los bellos cantos. Hay brote de jaguares, son la nobleza, es el señorío de México, con flechas, con escudos habla el Señor. Que no sean tomadas tus flores, dador de la vida. El polvo se levanta como humo en el interior de la llanura. Allí los adornaste con joyeles, los engalanaste con escudos y flores en Acolhuacan, Anezahualpilli. Con flechas, con escudos, habla el Señor al juicio. Nada como la muerte en la guerra, nada como la muerte florida. La ha venido a amar el dador de la vida. Lejos la veré y así lo quiere mi corazón. De donde vienen los bellos cantos yo los busco, yo menesteroso, que no cante en vano. He venido a ver tus flores, dador de la vida, aquí en la llanura. La llanura es el campo de batalla, ¿no? Entonces, esta idea de la guerra florida expresada de manera lírica, pues es muy bien interesante. Finalmente me voy a referir a los cuecuexcuicat o al huicuical, que son los cantos pues de alegría, pero son los cantos de picor, por llamarlo de una forma, es decir, los cantos eróticos. Tenemos varias piezas. Una de ellas se refiere a la salida de Quetzalcóatl de Tula. Es un canto bonito que aparece en el Códice Florentino, en donde, lo voy a decir rápidamente para que entiendan de dónde heredamos parte de esta lírica argumentativa en el México mestizo. Se supone que el gobernante Huemac de Tula tiene una hija y su hija sale a pasear y obviamente en Tula el dios principal es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo quiere desplazar como dios principal, dios imperante de esa época. Para hacerlo, se transfigura en un huasteco. Los huastecos llegaban a Tula. Se supone que los huastecos tenían fama de ser dispendiosos, que les gustaba mucho el pulque porque ellos habían descubierto el pulque y como hacía tanto calor en la Huasteca, pues andaban desnudos. Entonces Tezcatlipoca se convierte en un huasteco que va a vender, como todos los huastecos, va a vender al mercado de Tula desnudo chiles. Qué casualidad, ¿no? Que va a vender chiles desnudo. Y cuando llega al mercado y se pone su puesto de chiles, da la casualidad que la hija de Huemac, del gobernante,
ve al vendedor de chiles y cae enferma. Pues no podemos decir de amores, pero enferma de la necesidad del huasteco, ¿no? Entonces, la historia es muy larga, el canto es larguísimo, pero estamos hablando que eso ocurrió por el año 900. Históricamente parece ser que sí tuvo un declive tremendo, ¿no? Y ese relato, juguetón del Chile como el miembro viril, ¿no? Me creerán que todavía existe, no solamente entre las regiones nahuas, sino aún entre los pueblos mestizos. Y nosotros en nuestro lenguaje popular, para no ir más lejos, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa el chile en cuanto a picor, en cuanto a lo sabroso que es que pique, por decirlo rápido. Y originalmente el argumento viene de la época prehispánica. Otro canto es un canto de conquista de Chalco. Cuando los mexicas conquistaron Chalco fue una guerra muy cruenta, muy larga. Al final ganan los mexicas y pasado un tiempo un grupo de música de Chalco compone un canto en donde se quieren burlar de los mexicas, de Axayacal, que fue el tlatoani que los conquistó. Y los cantores hombres componen como si fueran mujeres y retan al tlatoani mexica a una guerra sexual, en donde como mujer evidentemente iba a perder. A Axayacal le gustó tanto que se instituyó ese canto y se ejecutaba en Tenochtitlan y se repetía cada vez que se cumplía la fecha de la toma de Chalco. Para que nos habla un poquito del mecanismo en cómo se instituían estos relatos. Había otro canto, por ejemplo, que hablaba de la derrota en Michoacán y que también lo repetían. Era un canto triste, pero era un canto de un origen histórico. La historia se cantaba. Hay cantos que también se califican por su origen. Por ejemplo, los cuestecas parece que tenían un estilo muy agudo de cantar, los huastecos, y así lo dicen los textos. Los huejotzincas al canto, pareciera que cada pueblo tenía su canon y su estilo de cantar. Y finalmente por los instrumentos con los que se ejecutaban. En este caso, por ejemplo, con el teponaztle, con las tlapitzali, las flautas o el huehue. ¿Qué podemos encontrar en toda esta literatura cantada o dicha en prosa? Bueno, vean que hay dos tipos de lenguaje, digamos, desde el punto de vista de la sociolingüística. No era el mismo tipo de relato que cantaban las clases bajas, los más iguales, que cantaban las clases altas, los sacerdotes y los guerreros, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el lenguaje que nos ha llegado escrito, pues es más bien el que corresponde a la gente que tuvo acceso a la educación formal cristiana. Y gracias a ellos hemos encontrado un fenómeno que descubrió Garibay que le llamó difracismos, es decir, dos palabras que cada una tiene su significado, pero que cuando se suman dan un tercer significado. Tenemos muchos ejemplos y escritos en glifos. Eso es lo sorprendente. Aquí hay uno, Xochitl y canto, Xochitl Cuicat, y que Garibay tradujo como poesía. Intlili, Intlapali, que vean, es la tinta roja y la tinta negra para denotar escritura, pero también sabiduría. Y noten ustedes que este pequeño glifo de Tlilin Tlapali está contenido aquí. En varias ocasiones está repetido dentro de la vírgula de la palabra. Esta asociación simbólica entre la escritura y la palabra se refleja aquí. ¿Esto significa que los cantos podían escribirse? No sé, lo dejo a la pregunta. Este oficio también lo ejercían las mujeres nobles. Vean cómo está su vestimenta de una persona colocada. Otro glifo de un difracismo es el Al-Tlachinoli. El agua, Altl, y Tlachinoli, la chamusquina. El fuego, que una lengua de fuego se entrelaza con una corriente de agua para denotar el glifo de la guerra. Este es del lienzo de Tlaxcala. Y finalmente, de origen estrictamente olmeca, aquí vemos en Chalcancingo, un cerro. Vean, este es el glifo del cerro que vimos en Monte Albán y que lo hemos visto a lo largo de la escritura náhuatl, para decir Atl, el agua que sale del cerro, y Tepetl. La suma de los dos, al Tepetl, da la idea de un lugar acuático y también de montaña, pero que es el centro de una población, es urbano. Aquí está el glifo de nuevo de Culhuacán. Esta es la montaña del Cerro Tlaloc y el glifo de Culhuacán para denotar el difracismo de Altepetl, con un valor político sorprendente. Me voy más rápido porque ya el tiempo se nos acaba.
¿Qué vemos en estos cantos que hoy hemos conocido? Bueno, ahí está la oralidad, vean. Hay estructuras claramente empaquetadas, unidades léxicas, unidades de expresión, que les llamaríamos ahora, que no tienen un valor fonético, un remate para completar los compases de los cantos o para ayudar al fraseo de los cantos como guaya. Y también hay otras frases, por ejemplo, dejen ver si encuentro uno, no, aquí no viene ninguno. Tico, toco, tocotín, que son los que lo usó Sor Juana Inés para denotar que muy probablemente era la secuencia, no rítmica, sino la secuencia melódica de los cantos, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí en los cantos transcritos en este códice, que tiene una parte también glífica. Aquí está la parte calendárica de este códice. Ahora, nos sirve para descifrar todo esto, es muy difícil. Todavía no estamos en condiciones, pero creo que poco a poco podemos ir haciendo interpretaciones. Los cantos perduraron. Vean aquí en el siglo XVI hay un lector de cantos que es un poco a la manera cristiana de la época, incluso también de Medio Oriente y los maometanos, cómo entran descalzos a los templos. Y vean, hay un libro en forma de códice con la propia vírgula, como denotando que estaba leyendo y cantando esto. A lo mejor estaba ya leyendo un libro de coro, pero un libro de coro, recuerden que no tiene este tamaño. Entonces es sorprendente. ¿Qué podemos ver finalmente para ver el valor cultural de estos cantos? Hay un canto, es el Cuicapeucayo, de que alguna vez escribí algo, que relata cómo es que para los cantores inician los cantos. ¿De dónde viene la inspiración de un canto? Y la inspiración es sagrada. De un cerro sagrado, de un tepel sagrado, en donde crecen las flores que se tienen que cortar para ofrecer y así conocer a lo más sagrado y lo más bello. Este relato del Cuicapeucayo básicamente es el argumento del Nicamopowa, que es el relato de la aparición de la Virgen. Si ustedes recuerdan, Juan Diego entra a un cerro, el cerro se convierte en una especie de una escena de una geografía sagrada, mágica, en donde el cantor puede platicar con las aves, puede tener un diálogo con ellas y puede ofrecer su canto y puede ofrecer sus flores. Sabemos que Antonio Valeriano, que aquí está mencionado, fue autor o que participó en los cantares mexicanos. Y hoy sabemos por los trabajos de Borman y Garibay que Antonio Valeriano tiene que ver con el Nicamopowa. Vean hasta dónde se trasladó el sustrato antiguo de la oralidad en el pensamiento y la conformación del México mestizo. No solamente eso, hay un canto de peces que ese sí ya me lo voy a brincar, será motivo de otra ocasión. Los nahuas en los cantares terminan los cantos con un canto de peces en donde ellos construyen una metáfora en donde se presentan como habitantes del agua. Ellos son los peces, peces que llegan a ser capturados por los conquistadores en sus redes, los avientan a la sequedad, los encierran en estanques y después los purifican con el agua clara. ¿Cuál es el agua clara? La del bautizo. Esto lo dicen cantando en 20 folios los nahuas. Es un canto muy largo. Ese canto, hoy sabemos que se reprodujo varias veces en el Tepeyac, se reprodujo también en el centro de Tlatelolco, cuando se hicieron las exequias de Carlos V y tomó el poder Felipe II en el 52. Aquí están, vean, el canto de peces está representado por los tlatelolcas, con esta alegoría tan bonita de la vida lacustre y ellos sintiéndose o presentándose como los habitantes del agua, combinado además con la metáfora bíblica de Pedro y el pescador, ¿no? El agua antigua de la guerra florida, el agua que era la sangre y el rocío que se obtenía en la batalla, ahora es el agua que purifica por medio del bautizo. Y toda esta metáfora ecológica y lacustre se puede ver en este canto. Ojalá se les antoje. Bueno, muy, muy
para que ustedes ya tomen la palabra. Doctor, muchísimas gracias. Lo perdí un poco al final. Ah, ya. Me quedé en ojalá se les antoje. Ah, ya. Decía que ojalá se les antoje acercarse a estos textos. Muchos están ya en internet. Solamente los conozcan para que los agreguen a su acervo cultural, para que los agreguen a su idea de literatura, no necesariamente que se casen con esto o que digan, hoy he descubierto una vocación. Más bien mi idea es compartir esto un poco con la emoción que nos da a los que nos dedicamos a este tema y que ustedes simplemente valoren su importancia dentro de la historia intelectual y cultural de estas tierras. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto que se nos antoja siempre. Lo reconocemos como una necesidad constante. La verdad es que los que de repente nos toca impartir historiografía o este tipo de materias, pues damos cuenta de la falta que hace tener referentes y ser muy cuidadosos al momento de acercarnos a una serie de elementos culturales de los que trágicamente a veces no tenemos muchas referencias. Lo comento con mis alumnos frecuentemente. De repente van al Museo de Arte del siglo XIX, donde están todas las pinturas de José María Velasco, y tienen referentes. Van al Museo de Arte de Virreinal, y por lo menos por un santito que vieron en casa de su abuela, hay referentes, ¿no? Pero de repente la gente va al Museo de Arte Prehispánico y termina diciendo, mira, ese parece Bob Esponja, ese parece Tortuga Ninja, etcétera. Y los que se supone que sabemos, pues a veces se escapa. Recuerdo haber estado hace un par de años con mi esposa en Palenque y mi esposa me dijo, ahora sí, explícame, ¿no? Y dije, perdón, pero a veces la dirección de los estudios hace que sepamos más de la guerra de Troya Claro. que de la guerra de Calakmul contra Palenque, que ni Palenque se llamaba La Camja. La Canja. Pero eso lo supe hasta después. Entonces, sé más de Beowulf que de Pakal. Y de repente me entra mucho coraje y trato de llevar esa inquietud con mis alumnos. Y yo creo que es un esfuerzo de todos los profesores, tanto del departamento como de la licenciatura, ¿no? Más en un año como este, que estamos conmemorando, más cuando es un tema polémico. Y también que a veces requiere unos ajustes muy pertinentes al momento de establecer criterios, pero también de repente nos da por establecer equivalencias y ahí es donde nos equivocamos. Eso siempre se los digo a mis alumnos de historiografía. El error que cometieron los romanos, por ejemplo, fue equiparar su propio panteón con el de otros pueblos y de repente ya no sabemos cuál es cuál. Aquí pasa algo similar, porque decía Mark Twain que a lo mejor la historia no se repite, pero a veces rima. Y cuando un pueblo somete a otro, pues vienen todas estas dinámicas donde el pueblo de abajo se agarra al de arriba para sobrevivir dramáticamente. Y pues por eso le agradezco muchísimo su intervención. Animo a los presentes a hacer alguna pregunta en el chat o si quieren tomar la palabra en lo que se animan. Yo sí quiero hacerle una y quiero abusar de mi condición de moderador. Adelante. Doctor, a la hora de explicar el colapso de las civilizaciones mesoamericanas o bien de la interrupción trágica de su desarrollo natural, ha habido algunas historiografías que quieren presentar a los mexicas como un pueblo pesimista, y si no pesimista, fatalista, ya sea por esta comprensión del tiempo cíclico, de los soles, etcétera. Entonces, para un pueblo así, pues tal vez pues, la historia está como sujeta a ritmos muy específicos. En una visión cristiana, la historia es una serie de derrotas interminables alumbradas con la luz de una victoria final. Pero ha habido muchos que han tratado de caracterizar a los mexicas como un pueblo fatalista. Yo le pregunto, ¿lo eran? ¿No lo eran? ¿Qué opina usted? Bueno, es que en realidad yo creo que los testimonios que nos llegaron, hasta este presente, dan esa impresión. Si partimos solo de esos testimonios, es bien válida la sugerencia, la premisa, pero hay que ser un poco críticos, precisamente con
el arribo de esos testimonios al presente. ¿Por qué llegaron estos y no otros testimonios? Recuerdo que en el contexto de los 90, cuando fue el 5º centenario del que era el pleito, si era el encuentro o lo que fuera, una de las caricaturas que ganó en un concurso que ganó en la jornada, no recuerdo quién era, ahorita me voy a acordar si era de... estoy seguro que me va a venir el nombre del monero. Estaba precisamente esta pieza de Quetzalcóatl que vemos en la pirámide de Teotihuacán, que es muy geométrica y muy rígida y muy, ¿no? Muy geométrica, donde se le ven los colmillos hacia abajo y la fauce de la serpiente realmente muy dura. Pero la caricatura estaba que antes de que llegaran los españoles, esas mismas serpientes tenían la cara con sonrisa. Y después el segundo cuadro de la caricatura es que ya vienen las huestes de Cortés y se transforma la cara como ahora la conocemos. Evidentemente es un juego, no fue real, pero sí hay que tener presente de algo, que lo que nos llegó después de un sometimiento cultural, político, biológico, con todas las enfermedades, un despojo de tierras, evidentemente las nociones iban a ser pesimistas. Yo creo que si viéramos algunos testimonios de la Guerra Mundial desde la visión alemana, no creo que sean distintas. Y si uno lee a Günter Grass, pues es ese mismo reflejo. No significa que todos los nahuas tuvieran esa visión. Por ejemplo, lo que decíamos de la región de Tula y esta de la cosa del Chile y el juego de palabras. Tenemos también registros, no sé, imaginemos en la costa del Golfo y toda la imagen de la sonrisa. Simplemente que ese aspecto no llegó, pero no es porque fueran así, ¿no? Ahora podemos ver que toda la riqueza de nuestro doble sentido popular en nuestra habla, pues sí tiene esa raigambre. Tiene que ver con los frutos endémicos de aquí, no solamente el chile y muchos más, ¿no? Y que obviamente la gente que registró y que tuvo acceso a la cultura escrita, pues era la gente privilegiada que había perdido precisamente esas prebendas sociales y económicas. Mi respuesta va más a la naturaleza de las fuentes que al hecho mismo. Cuando uno ve toda la diversidad de danzas que existían, ¿no? Los juegos que había, los juegos de palabras, pues no pueden ser artificios de alguien que fuera fatalista. Ahora, que es verdad que el grupo político dominante de los mexicas era consciente que se iba a acabar ese periodo histórico por esta visión cíclica del tiempo, claro. Y creo que eso es lo que oficialmente tenemos por la idea de Moctezuma y el entendimiento de las huestes españolas. Muchísimas gracias, doctor. Gerardo Celis dice, maravillosa exposición, gracias. Diego Salamanca dice, muchas gracias por su maravillosa exposición, fue muy interesante. A mí me gustaría recibir alguna recomendación o sugerencia de textos, publicaciones o sitios en los que sea posible comenzar a acercarse a esta literatura prehispánica. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que hay varias fuentes. La primera, la clásica, la que puede ser que nos sirva como un punto de partida que nos la entendemos porque tenemos los mismos referentes, es la historia de la literatura náhuatl de Garibay, en 2 tomos que publicó Porrúa. Yo creo que a pesar de que ha sido ya plenamente superada sobre sus categorías, las reflexiones que hizo ese señor son un portento, es sorprendente cómo solo llegó a esas conclusiones. Por ejemplo, la idea del difracismo como una aportación de la lingüística mexicana a la lingüística mundial, la hizo él, y la hizo él solo. Él no tenía acceso a muchos códices, como ahora los podemos comprar por 60 pesos en la arqueología mexicana. Alguien viajaba al extranjero y él le pedía el favor que le tomara una foto, un documento, ¿no? Y así es como escribió muchas de las cosas que hizo. Entonces yo creo que es un referente como, digamos, obligado para quien quiere iniciarse porque nos reproduce la crisis existencial y epistemológica de alguien como nosotros que tiene una distancia de 5 siglos y una distancia cultural respecto a esas gentes y sus artificios.
y la experiencia epistemológica que vivió Garibay la comparte cuando escribe, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un muy buen referente. Después, en la revista Estudios de Cultura Náhuatl, que es de acceso libre en históricas, León Portilla publicó en los 80, si mal no recuerdo, esta clasificación que yo puse en la tabla. Se llama Tlahtoli y Cuicat en la literatura náhuatl, algo así, y da los rasgos generales de cada tipo de discurso, superando ya la idea de la épica y todas estas propuestas taxonómicas que había hecho Garibay. Ya en tiempos más recientes, el propio León Portilla escribió un libro que se llama El destino de la palabra, que nos plantea el fenómeno de cómo es que todo ese conocimiento canónico, herbolario, médico, astronómico, que se reproducía en las instituciones indígenas oficiales, el Telposcali, el Calmecac, ¿no? Había libros de astronomía, de cómo es que logró perdurar por medio de la palabra. Quizás es complejo porque si no tienen el referente de los códices, pues a lo mejor les va a pesar. Hay un libro que se llama, del mismo León Portilla, que se llama Códices, los antiguos libros del Nuevo Mundo. Es una excelente introducción general para los códices. Es un libro publicado por Aguilar, yo creo que todavía se consigue y que puede servirnos muy bien. Después, Amos Segala publicó en Conaculta un librito que se llama Literatura Náhuatl. Y en este librito de literatura náhuatl en realidad es un recuento, no propone nada nuevo, es un recuento de lo que ha aportado Garibay, lo que aportó el propio León Portilla y otros americanos, Cartunen y Lothar, sobre la estructura de la lengua náhuatl y la poesía. Sobre todo es que Lothar y Cartunen proponen cómo la lengua hablada podía adquirir este tono musical, rítmico y métrico, a partir estrictamente de la fonología del náhuatl. El náhuatl es una lengua grave, es decir, todos los acentos caen en la penúltima sílaba y esto nos ayuda a marcar la rítmica, ¿no? Entonces, también estos artículos de Cartunen y Lothar están en Estudios de Cultura Náhuatl. Y, insisto, son de acceso abierto, así es que los pueden conseguir. El libro de Amos Segala, yo creo que también todavía se consigue. Muchísimas gracias, doctor. Perdón, quiero agregar, Todorov, Cedram Todorov y George Bodo publicaron sobre los relatos de la conquista. Estrictamente las fuentes y la oralidad sobre la conquista, con la reflexión de Todorov extraordinaria sobre la otredad desde el punto de vista filosófico y antropológico. Todos saben quién es Todorov, y así es que pensar que le dedicó reflexiones específicas al encuentro de acá es una suerte como referente teórico. Muchísimas y también gracias. tu obra, Salvador, que estás investigando sobre los cantos. Bueno, pues, está en prensa un pequeño librito sobre cantos de la conquista. De los cantos elijo, en Tlatelolco iba gente de Xochimilco, de Tlaxcala, de diferentes lugares de escritura náhuatl, de habla náhuatl, y ahí se recopilaron cantos de origen huejotzinca que narran la visión de Huejotzinca de la conquista. Hay cantos tlaxcaltecas de la conquista que se contrastan con este que les platiqué del Mixcuicat, ¿no? Del canto de peces. Ya está en prensa, ustedes saben que el mundo editorial se mide en escala geográfica, geológica, ¿no? El tiempo editorial tiene una escala geológica y ya va contra tiempo, ya debió de haber salido, pero bueno, esperemos que salga en breve y será un gusto y un honor que por ahí le puedan dedicar un ratito a leerlo y revisarlo. Lo estaremos esperando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Claudia Vázquez levantó la mano y luego la doctora María Eugenia. Yo sé. Pero pues, es decir, que no es... Sí, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer y felicitar al doctor Reyes Eguiguas por esta maravillosa charla. Yo quisiera, un poquito mi inquietud iba en el sentido también de lo que ya nos comentó acerca de la literatura náhuatl de Garibay y los estudios que lo han superado. Sería muy optimista pensar, no sé si hubiera algún tratado de teoría literaria, porque se me hizo muy interesante inicialmente esta idea que nos compartió de que los códices, la información que se tenía, se terminaba o se complementaba con la subjetividad de la tradición oral, ¿no? Como una especie de polisemia en donde el texto estaba el esquema, digamos,
y toda la subjetividad de cada pueblo se iba transmitiendo de manera oral. Y bueno, finalmente habrá algunas tradiciones que se pierdan. Entonces, no sé si hay algún estudio que rescate que haga una teoría alrededor de toda esta, tanto oralidad como los esquemas gráficos. Mira, Claudia, verás que es una situación que obliga a una especie de declaratoria de mea culpa, porque por una razón que desconozco, los literatos no han puesto atención en esto, en México. Como nos decía el maestro José Luis, o sea, habrá 20 análisis o 50 o 100 de Séneca o miles de Séneca, ¿no? Y del neolatín quizá en menor medida, pero más del latín antiguo, ¿no? Y del griego, pero los que le hemos puesto atención a estos temas no tenemos los referentes teóricos. Somos historiadores. Recientemente la lingüística y sobre todo la epigrafía maya ha enfilado sus trabajos a la escritura náhuatl y estamos empezando a adoptar la metodología analítica de la lingüística y de la epigrafía para hacer los traslados y la edición de los textos náhuatl. Pero somos historiadores y a lo mucho habrá uno que otro lingüista. Los lingüistas tienen un pavor de traducir porque saben que toda traducción es inexacta y entonces prefieren más bien analizar y entrar al fonema Shitlak 7W en las raíces nominales del no sé cuánto y poco le entran a esta parte, ¿no? Y la gente de letras quizá huyendo de la talacha de la paleografía, huyendo de la talacha de la epigrafía y del conocimiento del náhuatl, pues no han dirigido mucho su atención acá, ¿no? Entonces, cuando ve uno la historiografía, pues quizá adolece de esta riqueza teórica, y es porque se debe a que somos historiadores, que no contamos con la formación adecuada para ello. Quizá la hemos adquirido de manera casi consuetudinaria, ¿no? Sí, y no sé, yo de pronto sí he tenido algunos alumnos de letras, pero cuando empezamos a ver ya la parte dura de la gramática, salen corriendo. Quizá se debe a que la gramática de las lenguas que no son occidentales obliga a otra lógica, obliga a otra estructura mental a la que no quieren renunciar, porque entonces sería un poco, digamos, tener que dejar en el rincón del olvido los paradigmas de la gramática occidental, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Claudia. En el náhuatl no existe propiamente sustantivos y verbos. Todos los sustantivos tienen contenido el verbo ser o estar, porque es implícito. Entonces, de tal suerte que todos los sustantivos son predicativos, algo que sería contradictorio en esencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de esto en las razones por las que no contamos con una teoría literaria que nos surge, francamente nos surge. Muchas gracias. Muchas Dianita, gracias, doctor. Ahí hay mucho trabajo, Dianita Jaramillo. Sí, hay literatura aplicada, ahí les hablan. Doctora María Eugenia, un placer saludarla. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Me encantó la presentación, doctor. Me siento como impotente, como decía José Luis Camacho, ¿no? Sabemos la mitología griega y de repente nos perdemos en toda la complejidad, que no necesariamente más compleja, bueno, por nuestra mirada colonial y nuestra introyección de la colonialidad a lo largo de la historia. Esa para mí sería la explicación. Yo viví muchos años en una comunidad náhuatl, como 15. Y lo que me interesaría como no compartir, sino tal vez enfatizar, es en la actualidad de todo eso. Si somos yo estoy en la postura de que el choque de las dos lógicas, la mesoamericana y la hispano-occidental, o como le queramos llamar, siguen presentes, y que yo lo viví con fuerza en esos años en esta comunidad náhuatl.
ahí es, bueno, a mí me impresiona. Yo fui al revés, a mí me adoptó una curandera indígena. Y cuando me hablaba de que ahí había la serpiente, cuando hay una jícara ahí, pues ahí hay una serpiente. Y de repente empezabas a revivir a Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Con todos los relatos. Recopilamos muchos con los jóvenes de allá. Yo no soy antropóloga, soy socióloga y estaba ahí cambiando al mundo más que conociendo la cultura náhuatl con un grupo, estuvimos muchos años. Pero sí desarrollamos, bueno, lo que quiero insistir es como me preocupa mucho la forma como los criollos, que lo dice Flores Cano, expropiaron su pasado a los indígenas para construir la identidad criolla, ¿no? Clavijero, por ejemplo. Como AMLO en este horrible celebración ofensiva para mí, para los indígenas, expropia su pasado a los indígenas para construir una identidad nacional que es racista. Bueno, esa es una preocupación, está presente. Por ejemplo, el sistema de curandería brujería, que conozco bastante, que es clandestino, no sé qué tan clandestino, se me gustaría saber de parte de usted, era todo el tema de la brujería en la época prehispánica. Ahora es clandestino, ¿por qué? Por la prohibición, el miedo de hablarlo, pero están muchos de estos elementos de los que usted nos habla. Toda la complejidad del inframundo, del Mictlán, de la parte donde, bueno, eso ahí está vivo hoy. Y eso me emociona, ¿no? También a la vez que es ambiguo, como toda la realidad humana, porque también luego hacemos mucho romanticismo de esas realidades. Y entonces digo, a ver, no caigamos en el buen salvaje, ¿verdad? Porque claro, es otra forma de racismo. La ambigüedad humana con toda su potencia. Bueno, lo que yo le quería comentar, y yo me avergüenzo de no dominar realmente el náhuatl, que allá no es náhuatl. Sí, es la variante T. Es la variante T, que algunos dicen que es más antigua, otros que no. Desarrollamos, uno de mis compañeros desarrolló con la ayuda de lingüistas francesas una ortografía que pudiera facilitar la lectura, y que es con la que luego hicimos folletos y se utilizó en los programas educativos que hicimos. Por ejemplo, la aspiración de ta, Socamatic, se eligió la J. Para el sonido k, duro, la K, solo un signo. Se supone que la U no es vocal. Entonces, se quitó la H que usaron watt, etc. Bueno, eso lo comparto nada más como un trabajo que se hizo pues casi durante 12 años con el taller de tradición oral que uno de mis compañeros que creamos ahí en la comunidad. Bueno, pero quizás mi énfasis es primero en lo impresionante, esa lectura, cómo leer un códice, como usted dice, que no se lee linealmente, que es holísticamente, que es una imagen. Bueno, y me avergüenzo de no saber más de todo lo que usted nos platicó. Gracias. No, pues muchas gracias a usted, doctora. Mire, de entrada, mi reflexión, y siempre que puedo digo lo mismo, creemos que la historia es una explicación del pasado y eso no es tan preciso. La historia es una explicación del presente que recurre al pasado para esclarificar el proceso, pero no es la explicación. Es la reconstrucción del pasado, sí, pero porque tiene que partir de una inquietud actual, de una inquietud vigente, de una inquietud que nos planteamos hoy en día nosotros. Puede ser muy espiritual, por supuesto, puede ser de una trascendencia política, con un efecto más contundente en nuestra realidad concreta, ¿no? O insisto, puede ser muy espiritual y simplemente quiero hablar de los ángeles, ¿no? Pero remitirnos al pasado es un procedimiento para explicarlo. Lo hacen los astrónomos, recurren al pasado y la conformación de los cuerpos celestes para explicar lo que están viendo hoy en día. Y lo mismo hacen los paleontólogos y los evolucionistas. Es un método
De tal suerte que yo quisiera insistir en que la historia no es la reconstrucción solo del pasado, sino que nuestra inquietud debe de nacer aquí, en este momento, en esta experiencia que estamos hoy desplegando en nuestra realidad. Y yo creo, bueno, en mi posición personal es que en realidad todo esto que yo lo platico, bueno, pues sí lo platico en espacios académicos, pero cada vez que tengo una oportunidad para fugarme de ellos y más bien conocer y compartir estas reflexiones con los que son los herederos portadores directos de esta tradición, pues que ellos son los que la sigan reproduciendo, ¿no? Imaginemos lo que usted decía, doctora, la parte de la escritura. Si ellos se acercaran a la lingüística formal y tuvieran algunas herramientas básicas, podrían proponer sistemas ortográficos por ellos mismos, que no fueran impuestos por los lingüistas del Instituto Lingüístico o de la UNAM, ¿no? O del sistema de salud, perdón, del sistema educativo local. Que ellos fueran creando sus propios sistemas ortográficos, ¿no? Lamentablemente, como se les impone, tienen que aprender el del español, tienen que aprender el del náhuatl y después darse cuenta que no coinciden entre sí. Por ejemplo, el de la Q, ¿no? Nosotros usamos QU dependiendo de la vocal que les viene. Y cuando no, usamos una C dependiendo de la vocal que viene y la confundimos con las silbantes de la S. Y a ellos les decimos, todos esos criterios, apréndanlos para para escribir el español, pero para escribir su lengua, olvídense de todos esos criterios. Y nosotros no hacemos lo propio con nuestra cultura escrita. ¿Por qué no la depuramos? En todo caso, como alguna vez lo propuso García Márquez. ¿No? Entonces, si de por sí van a contracorriente por las condiciones sociales y económicas para estudiar, les ponemos estas trabas. ¿Qué queda? Pues la educación informal. Afortunadamente, yo creo que es una bendición que siga existiendo el espacio de la milpa como transmisión de conocimientos, el espacio del conocimiento íntimo del cuerpo en casa o con la curandera de la localidad o el curandero de la localidad, ¿no? Y sí, hay un aspecto que fue clandestino y que siguió siendo clandestino, más que clandestino, diría subterráneo. ¿Por qué? Pues porque hay una parte de ese oficio que trata de dañar al prójimo y no puede ser público, ¿verdad? Aunque todos sabemos quién se dedica al oficio, no podemos ir y poner una demanda, ¿no? Diciendo, oiga, este señor me afectó porque me hizo esto y aquí está el gallo muerto que lo demuestra. Y, pues no, qué bueno que sigue en ese mundo subterráneo de la vida informal, como es el de la milpa, como es el del relato, como es el del juego sexual, ¿no? Con la palabra, con el canto, como es la música, que son formas no, digamos, no, que ahora no valoramos ni siquiera entre nosotros mismos como transmisión de conocimiento. Yo recuerdo cuando era chico, ya tiene tiempo, a lo mejor los jóvenes no lo van a comprender, pero a nosotros nos sabíamos y nos burlábamos de las canciones de Carlota. ¿Y cuánto tiempo había pasado? Más de 100 años y seguíamos aprendiéndolas. Creo que ahora no. Yo creo que ahora no. Y si las escucharan o les dirían, oye, mamá Carlota, pues ya ni se entendería la risa, ¿no? Que nos provocaba. Qué bueno que esas gentes sigan experimentando ese mundo no formal, no institucional, porque lamentablemente las instituciones pues no necesariamente obedecen a las necesidades ni individuales ni colectivas, tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Imaginen ahora los proyectos autogestivos que están surgiendo a raíz del zapatismo, autogestivos de educación, donde ellos dicen, queremos elaborar los contenidos de nuestros conocimientos. Bienvenidos. Que se combinen con los canónicos o impuestos por el Estado, perfecto. Pero que los otros no se pierdan, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que yo creo. Por eso insisto, ¿no? Para que vean cómo la historia remata en el presente, ¿no? No remata no se queda en el pasado. Muchas gracias. Doctora, quería decir algo. Bueno, siempre tiene uno ganas de decir cosas.
No, en esta elaboración de la ortografía fue con jóvenes nahuas. Sí, claro, eso fue lo bueno que ustedes lo Y hicieron así. entonces fue, porque por ejemplo, nosotros separamos el sujeto Nenikneki, yo quiero. Nikneki es yo ya y va junto, entonces era con mucho cuidado, a ver ustedes, irá junto, no irá junto, si irá junto, Sí. o sea, todo ese trabajo para decidir cómo escribirlo, ¿no? Ahora imagine usted, doctora, cuando uno ve esas cositas y de repente ve los textos antiguos y ve Sí, las correlaciones que puede haber y cómo es bien triste que estos cantos, que estos relatos míticos, no sean ellos los que lo leen sí, por este despojo criollo. Pero los primeros que deberían de conocer esos textos son ellos. El relato del Quinto Sol y todos los relatos que usted quiera. Es como si a nosotros, insisto,